Durante décadas, el cigarrillo fue símbolo de madurez, rebeldía, incluso elegancia. Se fumaba en la oficina, en la casa, en el hospital, sin preguntas. Cáncer de pulmón. El 85% de los casos de cáncer de pulmón están directamente relacionados con el tabaquismo. Era normal fumar delante de los hijos. En la mesa. En el auto. El humo no solo llenaba el aire, también formaba parte de lo que respiraban los más chicos. Y así, generación tras generación, el tabaco fue pasando de mano en mano, de boca en boca. Como un legado silencioso. Hoy sabemos que ese humo deja más que olor en la ropa. Deja enfermedades. Dependencia. Ausencias. Pero también deja algo más difícil de romper. El ejemplo. En este capítulo, escuchamos a una madre que aún fuma, y a su hija que decidió dejarlo. Dos historias cruzadas por el mismo cigarro, por el mismo humo, por el mismo amor. Esto es Herencia de Humo. Muy buenos días, mi nombre es Cristina Beltrán, tengo 60 años, llevo 40 años fumando. Pues sí, empecé desde muy joven a fumar. Por un lado, pues por mis amigas que fumaban y quise hacer lo mismo que ellas, empezar a fumar como ellas. Y luego ya no pude dejar el cigarrillo, ya se me dificultó. Lo he dejado por temporadas. Digamos, lo he dejado por un año, así espontáneamente, pero he vuelto a caer otra vez en el cigarrillo. Para mí creo que es que si tengo frío, tengo estrés, el cigarrillo me va a quitar eso y eso es una gran mentira. Eso no es verdad. Y es complicado dejar ese vicio. Investigaciones científicas confirman que el tabaco mata a la mitad de sus consumidores. Además, 87 de cada 1000 colombianos fuman y 170 de cada 1000 universitarios también lo hacen. Las autoridades médicas insisten en el grave daño que genera el cigarrillo en la salud. Mi nombre es Alexandra Espinel, tengo 42 años. Mi experiencia con el cigarrillo fue a los 15 años. Bueno, eso fue como una anécdota que mi mamá fumaba muchísimo y mi hermana quería como saber qué se sentía fumar. Entonces ella le cogió 2 cigarrillos a mi mamá y sencillamente los prendimos, los probamos, pero a ella no le gustó. En este caso ella nunca fumó y a mí me quedó como esa cosita de que quería seguirlo probando. Una tía murió cuando yo tenía 17 años y vi a una cuñada de mi mamá fumando y le dije que me regalara un poquito de cigarrillo. De ahí en adelante empecé a fumar, o sea, yo creía que fumaba, pero realmente no sabía fumar. Después conocí en el colegio a mi esposo y él también fumaba y él fue el que en sí me enseñó a fumar. Ahí comenzó prácticamente mi vida como fumadora. ¿Cuánto tiempo fumé? Fumé 13 años y ya llevo sin fumar 10 años. Era tanta las ganas, los deseos míos de fumar, que yo llegaba de trabajar y si yo no había podido comprar los cigarrillos porque estaba cerrado, mandaba a mis 2 hijas pequeñitas a que me consiguieran cigarrillo. O sea, no pensaba en que estaba de noche, en que las ponía en peligro, sino yo lo que quería era calmar mi ansiedad de esos deseos de fumar. Y es algo que de verdad que uno se pone a pensar hasta dónde puede llegar uno por querer tener un cigarrillo, por calmar ese deseo de la nicotina del cigarrillo. Y eso está muy mal. Vivía todo el tiempo como con unos ahogos, porque de por sí yo fumaba muchísimo. Si me fumaba entre medio paquete en el día a un paquete en el día, sea porque estuviera estresada o porque tuviera ansiedad, tuviera problemas o lo que fuera, todo el tiempo estaba fumando. Pero en cambios de salud, o sea, todo, la cara, el cabello y ese olor tan horrible que pues siente uno todo el tiempo del cigarrillo. El aliento de las personas que somos fumadoras, también a muchas personas les fastidia eso. La ropa le queda a uno impregnada del olor del cigarrillo y de pronto uno no se da cuenta, pero esas otras personas sí sienten el olor del cigarrillo. Y pues claro, se van para un lado porque no les gusta estar con personas fumadoras.
y se alejan. Y es un vicio bien malo, pero bien malo, tanto económicamente como para la salud, porque económicamente, ¿ves cuánto está valiendo ahorita una cajetilla de cigarrillos? Y eso también me ha hecho para que ahora, por un lado, porque me he puesto a sumar, a multiplicar cuánto dinero se puede estar gastando uno en los cigarrillos, y eso también me ha llevado a dejar ahora, pues yo creo que ya es tarde, ¿no? Pero a dejar el cigarrillo un poco, o sea, alejarme como un 80% ya del cigarrillo. Todo mi ambiente, digamos, mi trabajo, mi familia, todo era prácticamente cigarrillo. Digamos que mi ayuda psicológica fue mi hijo, que a los 10 años vio un documental de Pirri, donde mostraban el daño que el cigarrillo le hacía a las personas, y pues lo que él me dijo era que si yo me pensaba o quería morir por el cigarrillo, entonces yo le hice la promesa a él de que yo desde ese momento iba a dejar de fumar, y lo iba a hacer por él, y así desde ese momento lo hice, que era que mi hijo tenía 10 años y ya han pasado prácticamente 10 años que yo he dejado de fumar, o sea que no he vuelto a probar el cigarrillo. Ahora sí he tenido muchas dificultades por la garganta, te va dañando la dentadura, se pasan muchas cosas, entonces la salud también va cambiando muchísimo, los pulmones, muchísimo va cambiando, ya no puedes respirar lo mismo. Entonces sí te cambian muchísimas cosas. Cuando hablamos de fumar cigarrillo, tenemos que hablar de dos tipos de enfermedades. Primero, las enfermedades propias del cigarrillo, como el EPOC, como las enfermedades cardiovasculares y adrede el cáncer, o la adicción, que no por decir las segundas es menos importante. Para hablar de epidemiología tenemos que empezar a hablar de promoción y prevención. Entonces, si empezamos a hablar de disminuir la población que fuma, tenemos que hablar de empezar a hacer programas de prevención para que la población infantil no acceda tan rápido al cigarrillo. Luego de eso, con la población que fuma, programas para que pueda dejarlo lo más temprano posible. Hay un gran problema con el consumo de cigarrillo, y es que es una sustancia nociva para la salud, adictiva y legal. La parte legal es fundamental porque es que no hay cómo prohibir el fumar luego de que el joven sale de su casa, porque es muy fácil conseguir el cigarrillo. Entonces, ¿cómo prevenir que el joven acceda al cigarrillo y fume? Con educación. Y volvemos a la parte de promoción y prevención. El cuerpo humano termina de desarrollarse en la primera adultez. Entonces, para los hombres eso quiere decir 22, 23 años, las mujeres un poco antes, pero el joven actual está accediendo al cigarrillo de los 13, 14 años. Y eso quiere decir que un cuerpo en desarrollo está fumando, y con eso los problemas van a ser mucho más graves. ¿Qué pasa? Es necesario que desde la familia, desde el ámbito comunitario y obviamente el ámbito público, se creen estrategias para que el joven pueda entender cuáles son las verdaderas consecuencias de fumar. El cigarrillo trae dos tipos de sustancias. Primero tenemos la nicotina, y luego tenemos todas las sustancias tóxicas que acompañan al tubo de cigarrillo como tal. La nicotina ingresa por medio de la inhalación al cuerpo, pasa al sistema circulatorio y sube a nuestro cerebro, donde libera cascadas de neurotransmisores, especialmente la dopamina, que va a causar un efecto de placer. Pero están las otras sustancias tóxicas, y estas sustancias tóxicas van a causar efectos inflamatorios, irritación en nuestros pulmones en un primer momento, y luego de eso toda la cascada de complicaciones que puede traer la adrede. Debo decir que mi consumo de cigarrillo inició en una infancia temprana, y luego en mi etapa académica se exacerbó, y pues actualmente soy un fumador activo. A las personas que están a mi alrededor, digo, si nunca han probado el cigarrillo, no lo hagan. No lo hagan porque no saben cuánto pueden cuidar su salud y cuánto se pueden dañar empezando a fumar, y que después, luego, no la puedan dejar. En mi entorno, tanto de familia como de trabajo, todos fuman. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tú dejas de fumar? Fuman delante tuyo y te tiran el humo, el cigarrillo a la cara, y se burlan queriendo que uno vuelva a recaer.
Entonces fue duro, pero pues yo tenía lo que te digo, un porqué y un para qué, que era mi hijo, y esa, pues digamos que eso fue lo que me dio el soporte. Sí, habían días en los que yo no te digo que no quería fumar, y esta es la hora que de pronto a veces siento el olor del cigarrillo y hago como, sí, digo, bueno, se siente como ese olor y ya, pero, y sí, a veces le dan a uno como ese cosquillo en la panza, pero no es que uno quiera volver a fumar, pero sí en ese momento sí fue duro, digamos, la abstinencia como tal del cigarrillo. Quien fuma es un adicto, ¿sí? Aunque sea una sustancia legal. Y al ser un adicto es una persona enferma, ¿sí? Que necesita atención, ¿sí? No con eso se está justificando el inicio de un consumo, pero en este momento estamos trabajando con una persona adicta, como una persona adicta a la marihuana, como una persona adicta al bazuco, como una persona adicta a los juegos, ¿sí? Por lo mismo necesita atención, con todas las herramientas que pueda brindar un sistema de salud para disminuir ese consumo y brindarle y buscar ayudar a esa persona que está en una enfermedad.